Dios te bendiga. Bienvenido a tu devocional de Palabra Fiel. Estamos comenzando ya nuestro día con la palabra de Dios. Segundo de Samuel 23, 8 en adelante. Los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Basbet, Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y lo mató, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, en el campamento de los filisteos, que estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos, y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Los 3 valientes hicieron esto. Es interesante que en las batallas, en el ejército de nuestro Dios, en el pueblo de nuestro Señor, hermanos, siempre se va a necesitar valientes, como los valientes de David, como los valientes que David tuvo. Es interesante, cuando más se requiere de hombres en lo recio de la batalla, cuando se requiere de hombres que estén dispuestos a dar su vida para la causa, para la obra de nuestro Dios. Qué maravilloso es eso. Cuando David dice: oh, quien me diera a beber agua, dijo con vehemencia, dijo con una expresión tan impactante. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento. Eran personas, eran hombres, hermanos, que siempre estaban leales, siempre estaban listos para la batalla, siempre estaban listos, aunque se cansaran, estaban listos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que uno de ellos, José, dice que mató a 800 hombres en una sola ocasión. Ahí, hermanos, se requiere valientes en este tiempo en la obra de Dios. Se requiere hombres y mujeres valientes. Ese hombre mató enemigos del pueblo de Israel, mató enemigos de la causa, mató enemigos de la obra de Dios. En ese tiempo, pues así era la batalla, cuerpo a cuerpo, espada con espada, y el Señor les daba la victoria en una sola ocasión. Hay tantas y tantas cosas en nuestra vida que la palabra de Dios nos invita a hacer morir. Y la palabra de Dios nos invita a hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Pecados, cosas que a Dios no le agradan, por supuesto.
Y dice que este hombre mató a 800 hombres en una sola ocasión. Podemos llevar este ejemplo a que nosotros, hermanos, podemos destruir, podemos matar las cosas que a Dios no le agradan en una sola ocasión, de una vez por todas. Acabar con las cosas que nos perjudican, acabar con las cosas que nos estorban en nuestro alimento espiritual, en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Así como José Basebet, el Tacmonita, ¿verdad?, que era el principal de los capitanes. Eran valientes, ¿verdad? Dice la Biblia que Eleazar, hijo de Dodo, dice que era uno de los 3 valientes que estaban con David. Y dice la palabra que cuando los filisteos fueron desafiados y hubo batalla contra Israel, dice que se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Estamos hombres, hermanos, y mujeres en la obra de Dios. Se requiere que estén dispuestos a hacer morir en una sola ocasión, aventajar las cosas, los enemigos, los estorbos de nuestra vida espiritual, de la obra de Dios, del crecimiento espiritual de nuestra familia, nuestra iglesia, en una sola ocasión. También necesitamos hombres que estén dispuestos a dar su vida hasta cansarse por la obra de Dios y pelear la buena batalla. Dice que este hombre hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada su mano en la espada. Hermanos, así nosotros, nuestra espada es la palabra de Dios y debe estar pegada a nuestra mano, porque la palabra de Dios dice que nuestro Dios adiestra nuestras manos para la batalla. Y en el tiempo de guerra, en el tiempo donde las cosas son difíciles, en el tiempo donde todo se complica, es cuando más necesitamos ser valientes. Y tenemos el ejemplo de estos hombres. Fueron valientes. La pregunta es, ¿tu mano se ha quedado pegada a la espada? ¿Tu vida se ha quedado pegada a la espada peleando la batalla? Cansado, sí. Tu mano se cansó, tus pies se cansaron, tu vida se cansó, pero ¿te quedaste pegado a la palabra de Dios, que es nuestra espada? Aquel día Jehová dio una gran victoria, y muchas de las veces lo que nos falta es seguir siendo valientes. Y dice aparte de José Basebet, aparte de Eleazar, hijo de Dodo, estaba Sama, hijo de Agerarita. Dice que los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces él se paró en medio, ¿sí? Fue un hombre valiente, se paró en medio del terreno y defendió el terreno y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Hay cosas que Dios nos ha entregado, hay cosas que son nuestro territorio, ¿sí? Y nosotros tenemos que defender nuestro territorio, tenemos que defender el terreno, tu familia, tu matrimonio, tu iglesia. Defender el terreno, hermanos, ¿sí? No permitir que nadie venga a invadir o ser invasores, ¿verdad? Y ese hombre tenía un celo, él defendió, se paró en medio, no le dio pena, no se atemorizó. Y hermano, necesitamos hombres y mujeres así, valientes para las cosas de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, que estos hombres, cuando David clamó, ¿quién le diera a beber agua de ese pozo que estaba en Belén, que estaba junto a la puerta?
Esos 3 hombres irrumpieron por el campamento, fueron obedientes, fueron leales y sacaron agua del pozo que estaba junto a la puerta y la tomaron y la trajeron a David. Eso que ellos hicieron, esa valentía, David dice que no la quiso tomar, no quiso tomar esa agua, porque David dijo, no, ¿cómo voy a tomar la sangre de estos hombres, de estos valientes, verdad? De los varones que fueron en peligro de su vida, sí, con peligro de su vida. No quiso beberla, pero dice que la derramó para Jehová. Lo que hacemos cuando somos valientes se derrama ante Dios. Dios lo mira, es consagrado, es ofrendado a nuestro Dios cuando tú y yo somos valientes en la obra. Ojalá que Dios ponga en nosotros ese corazón valiente para defender, para permanecer fieles en la obra, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Seamos obedientes lo que Dios quiere que hagamos. Que Dios te bendiga grandemente y podamos aprender de estos 3 valientes de David. Nos escuchamos a la próxima.